Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos al encuentro de la semana 3 del paralelo A, aunque en este día también tenemos alumnos del paralelo B, ya que el día de mañana no tenemos la asistencia. Ujú. Bien, entonces vamos a continuar. Por favor, abramos el proyecto de programación para ver en qué nos quedamos. Voy a hacer un close de todo. Estamos haciendo los turnos, ¿no es cierto? ¿Me confirma que estamos haciendo turnos con el paralelo A? Sí. Sí, Ya, listo. Chévere. Bien, entonces permítame compartir la pantalla para iniciar. Voy a compartir toda mi pantalla. Ok, bien. Entonces voy a hacer un close a este. Ahora, solamente para una aclaración, ¿no? Recuerde que los videos no es la clase. Los videos solamente es un apoyo extra a la clase. Hay alumnos que están esperando que suba los videos para hacer las tareas. Supone que usted está viniendo a clases y las dudas que tenga tenemos que solventarlas de aquí. Recuerde que el video solamente es un apoyo extra. Puede hacer que uno de estos días no suba videos y ahí estamos complicados. Ojo a esa parte, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar con la parte de la programación. Vamos a ver en qué nos quedamos con el paralelo A. Habíamos definido todo lo que es, bueno, en este caso las entidades, habíamos establecido las entidades, cómo se construyen las entidades y lo que, eh, en este caso, cómo le generamos con el código de, cómo le construimos a una entity, cómo liberamos o hacemos código limpio. ¿De acuerdo? Eso fue lo que analizamos. Luego de eso también estructuramos la parte de la arquitectura modelo vista controlador, en este caso todo lo que tiene que ver con los controllers, todo lo que tiene que ver con el modelo, lo que tiene que ver con los repositorios y lo que tiene que ver con los services, ¿ya? Y su implementación, claro está. Recuerde que en este caso nosotros tenemos la arquitectura modelo vista controlador, pero en este caso con un entorno de Spring Boot. Bien, entonces habíamos, en este caso todavía no hemos creado, ¿sí? Lo vamos a hacer el día de hoy. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estructurar adecuadamente lo que es y entender lo que es Java JPA, Java Persistent API. Vamos a construir, bueno, ya hemos construido nuestra base y vamos ahora a persistir. Vamos a insertar datos y vamos a recuperar datos de la base de datos y vamos también a hacer una serie de consultas que vamos a analizar, ¿ya? Por eso es que los chicos del paralelo eh, B están aquí presentes, ¿ya? Bien, con ellos igual ya hicimos la parte del- de la persistencia. Entonces, igual si es que tienen alguna duda, no duden ahí también en hacer preguntas, ¿ya? Bien, entonces vamos a la parte de la semana 3. Y en la semana 3 vamos a ver ya, un poquito la de aquí y también que en la semana 2 para ver los elementos que nos hacían falta, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos semana 2. Aquí está. Ya. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito de la persistencia. Recuerda que esto ya vimos, el Java Persistent API, que era la idea de pasar los objetos de memoria a una base de datos mediante un ORM. El ORM es el que va a hacer todo el proceso y en nuestro caso el que vamos a utilizar era Spring JPA. Lo hago esto en forma rápida porque esto ya lo vimos, solamente para recordar. Java, JPA Repository es la interfaz que contiene todos estos elementos y que me permite a mí optimizar el código. Para optimizar el código, JPA Repository utiliza clases genéricas en el cual nos permite, nos ahorra el trabajo de operaciones comunes. Las operaciones no comunes es las que vamos a analizar también el día de hoy. ¿Ya? Esto ya le vimos y analizamos esta parte, también vimos un poco del Lombok. Y lo que nos toca ahora es analizar la parte del manejo de la entidad como tal. Bien, entonces vamos a ver en este caso ya el manejo de lo que es la persistencia. Hemos creado los objetos, sí, hemos definido los objetos, hemos dicho que esto es una estructura básica, estructura elemental con la que se puede crear una entidad, que con esto es más que suficiente para crear una entidad. Ojo en su evaluación, sí, con esto no hay ningún problema. ¿A qué voy?
que no es necesario que pierda el tiempo construyendo otro elemento, por ejemplo, de columns, que deberíamos, claro que deberíamos, siempre y cuando nosotros controlemos los valores adicionales a la base de datos. Pero en la evaluación, con el elemento básico, que son data, entity, el ID, la generación del ID, es más que suficiente, ¿de acuerdo? Ojo a esa parte. Si usted tiene tiempo y puede personalizar los elementos con el arroba column, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Listo. Entonces, una vez que tenemos claro nuestras entities, la idea es que esto pase a la base de datos y persista. En pocas palabras, es hacer el CRUD. El insertar, el actualizar, el eliminar y el listar. ¿De acuerdo? Pero nosotros, como le había dicho a clases anteriores, nosotros ya hicimos esto en .NET. Sí, cuando utilizamos el Modifers, nosotros utilizamos el Entity Framework y cuando construimos nuestra arquitectura DDD más div, ahí creamos nosotros nuestras clases básicas genéricas, la base repository y la iBase repository. Cuando construimos esas clases, habíamos definido los elementos básicos que era el add, el save, el delete, el find by ID o buscar por ID, y ahí dejamos esas operaciones listas. Luego utilizamos en la siguiente, si mal no recuerdo, en las abstracciones creamos las interfaces que iban a consumir esa clase genérica. En este caso, si queríamos que esa clase genérica se comporte como un cliente, pasábamos la interfaz de cliente. Si queríamos que se comporte como un vehículo, pasábamos la entidad vehículo. ¿De acuerdo? Eso ya lo hicimos. Entonces, con ese mismo concepto que usted vio en desarrollo 1, ahora vamos a analizar a nivel de Java con esta nueva herramienta. Y va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros ya tenemos en este caso la herencia que habíamos hablado de JPA Repository. ¿Sí? Que también ya hemos visto esto, ¿no? ¿Me confirma si vimos esto? Ya no. Sí, Ya vimos esto. Hice el deber, creo. Bien, chévere, entonces no hay problema, no hay problema, le repetimos, ¿ya? Entonces, recuerda que al momento de heredar este JPA repository, automáticamente estamos construyendo todos los elementos que tiene o que pueden persistirse, ¿de acuerdo? En este caso de paciente, ¿sí? Entonces, si queremos de médico, persistimos, hacemos una herencia de JPA repository con el objeto médico y automáticamente se va a comportar como médico. Todo esto ya bien establecido, por ejemplo, horarios, si queremos hacerle de horarios, ya me acordé aquí, podemos extender de horarios, ¿ya? Pero en el momento vamos a trabajar con las que tenemos, listo. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es heredando o instanciando, sin herencia más que todo, instanciando todos los elementos que vienen por defecto, sí, que están a nuestra disposición. ¿Y cómo lo instanciamos? Mediante la herencia. Este extends JPA repository que hace absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de service, lo que nos tocaba hacer, esto es lo que nos faltaba, según lo que veo. Ah, no, también ha estado. Chévere, no hay problema. ¿Ya? Entonces, recordar que aquí la interfaz de médico, esta interfaz service, lo que hace es publicar los métodos y en función de estos métodos, yo los puedo implementar. Acá. En este caso, utilizo este método save que yo no he programado. Eso viene por defecto en la herencia que hemos hecho de JPA Repository, ¿sí? Y por eso es que funciona y por eso inserta. Igual podemos hacer un find alt para listar todos los datos, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos realizado. Si vamos a hacer en especialidad, que es el otro elemento con el que tenemos aquí, sí, especialidad. Entonces, vamos a hacer lo mismo para especialidad. Por ejemplo, aquí tenemos el repositorio, el siguiente nivel es el service. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener un método public void insertar especialidad, ¿ya? Y aquí vamos a tener un dato que sea especialidad, especialidad nueva, ¿ya? O nuevo. Listo. Y ya está. El siguiente que tenemos de insertar, que sería listar, vamos a darle un public. Y ojo, recuerde que necesito recuperar información y necesito almacenar esa información que viene de la base de datos en un contenedor para poder utilizarlo. Entonces, por eso es que yo le pongo aquí un list, que es uno de los N contenedores que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Este caso, como me va a retornar especialidades, va a crear un contenedor de especialidades. ¿De acuerdo? Y se va a llamar el método listar
especialidades. ¿Ya? Listo. Control Shift F para organizar y aquí tengo los dos métodos. ¿De acuerdo? Estos dos métodos que van a estar disponibles para que el usuario los pueda utilizar. De aquí podemos seguir agregando más métodos. Ojo, depende ya de la lógica de negocio. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos declarado. Recuerda, eso también es importante. En las interfaces nosotros declaramos los métodos, pero una interfaz tiene que ser implementada y por eso tenemos aquí la especialidad IMPL. Esta especialidad de MPL va a ser implementación de especialidad service, ¿ya? Entonces, el momento que nosotros hacemos la implementación, instanciamos la interfaz de servicios, automáticamente nos va a dar un error indicando que debemos nosotros implementar los métodos, ¿ya? Mientras más métodos tengamos aquí, ojo, todos los métodos que ponemos aquí van a estar implementados en su clase implementación. Si yo no implemento un método, me va a dar un error. Por ejemplo, si yo voy a especialidad y digo, quiero buscar por ID, ¿ya? Vamos a ponerle un public. Vamos a hacer que me retorne la especialidad. Y le pongo aquí buscar por ID. Y necesito un parámetro que sea un int ID, ¿ya? Ojo a lo que va a pasar. He creado un método en la interfaz y dése cuenta cómo me sale un error en la implementación. ¿Por qué me sale un error? Porque yo tengo que implementar todos los métodos. Deben estar implementados, sí o sí. ¿Ya? Recuerde que el servicio tiene que comunicarse con quién se tiene que comunicar. ¿A mí me puede decir? Según la arquitectura, O el repositorio. especialidad repository, y le vamos a poner repo, o cualquier nombre, depende de usted. Y recuerde que para evitar toda la parte del manejo de objetos, vamos a hacer con el auto-wired. Recuerda que esto es la inyección de dependencia, ¿ya? Hacemos el repo y le pongo punto save, ¿ya? ¿Y qué va a ser? Nueva. Nueva va a ser el objeto con el que yo voy a persistir, ¿de acuerdo? Y lo mismo en listar especialidad. Al momento de listar, lo que voy a hacer aquí es que retorne de repo.findAll. Sí, que eso ya viene por defecto. Y si yo quiero buscar por ID, esto es lo que voy a hacer el día de hoy. ¿Ya? Listo. Eso ya lo hicimos. Bien, para probar todo lo que estoy haciendo, habíamos dicho que necesitamos una clase, en este caso la clase test, hacer pruebas unitarias, sí, con el JUnit. Y para recordar, nosotros ya insertamos datos de un médico y lo hemos puesto para que se visualice. Ya, eso es lo que estamos haciendo o lo que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos recopilado la información y hemos nuevamente revisado lo que maneja el proceso de persistencia, sí, vamos ahora a entender qué pasa si yo no quiero, ojo, si yo no quiero, eh, por ejemplo, o no puedo yo tener un método adicional, me explico. Vamos a suponer que yo necesito buscar lo que estamos haciendo aquí. Buscar en médico, creo que era, vamos a ver, en médico service. Ya, aquí tengo un buscar por CI. Pero para buscar por CI, yo no puedo buscarle como una clase genérica. JPA no tiene una clase para buscar por CI. ¿De acuerdo? JPA lo que tiene son elementos básicos como el select, el insert y el buscar todos y buscar por ID nomás. Pero buscar por CI ya es un método diferente, ¿ya? Y aquí intervienen ya las consultas, ¿de acuerdo? Ojo a esta parte. Entonces, cuando hay consultas que no son genéricas y que dependen ya del objeto como tal, se tiene que programar, ¿ya? Para programar estas consultas, nosotros lo vamos a hacer siempre en el repositorio. Entonces, en este caso, si tengo un método de médico que le busque por ID, necesitaré ir a mi repositorio de médico y aquí programar el método de consulta, ¿ya?
¿Qué es lo que quiero hacer entonces? ¿Quién me dice cuál es la consulta para que me retorne al médico por ID en SQL? Alguien que me dicte, por favor. No se peleen. Necesito a alguien que me dicte en la consulta de buscar al médico por ID. Dije, Dígame. tal vez select asterisco from medical when ID igual a una variable, a un No. Médico, ujú, where, CI, ID igual a lo que venga. buenas. ¿No es Ujú. cierto? Esa es la consulta que quiero hacer. Ahora, si usted no entiende esta consulta, ahí ya tenemos problemas. Si usted no entiende lo que vamos a hacer, ahí tenemos problemas. Esta es la consulta que en teoría todo mundo debe saber. Por algo están en este nivel. ¿Ya? Listo. Entonces, y recuerde, ¿para qué le estoy diciendo con más de 20 días de anticipación para el examen? El porcentaje de consultas vale más en el examen. ¿Sí? El examen como tal tiene una rúbrica y las consultas valen más. Así que prestar atención. ¿Ya? Bien, listo. Entonces, esa es la consulta que quiero hacer. Entonces, yo necesito un método. Ojo a lo que voy a hacer. Lo que estoy haciendo es una consulta que ya no es general, es una consulta específica de médico porque solamente el médico tiene el campo CI. ¿Ya? Y voy a sacar información netamente del médico. Por ende, la consulta no puede estar en JPA Repository porque no es una consulta genérica para todas las clases. Por eso voy a programar dentro de esta interfaz, ¿ya? La idea, vuelvo y repito, es lo que es en la línea 11. Necesito hacer este query. Bien, entonces, ¿cómo hago? Voy a definir un método público, ¿ya? La pregunta es, ¿qué retornará esta consulta? ¿Cuántos registros me retorna? ¿Uno o varios? Varios. ¿Varios? Debería ser uno. No Debería sé. ser uno. ¿Por qué debería ser uno? ¿Por qué deberían ser varios? Uno, porque la célula es única, no se debería repetir. ¿Y por qué serían varios? No sé, lo analicé como todos los registros Ya. nombrados de Por lógica de negocio, lo que dice su compañero está bien. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que si yo he validado que la cédula sea única, me va a retornar un solo dato. Si yo tengo dos cédulas en la base de datos, tenemos violación de identidad de información. ¿Sí? No puede repetirse la cédula es única, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se repita, tenía que haber al momento de haber insertado clientes, haber validado que esa cédula no exista y que puede insertar. Eso es lo que tiene que programar, ¿ya? Ojo a esa parte, ¿no? Es otra cosa también justo ahorita que se me vino a la mente. Un sistema, en este caso nosotros, cuando estamos revisando el código, sí, en este momento, esto es una clase que le está indicando lo que se puede hacer con el framework, ¿sí? No necesariamente le voy a enseñar todo, pero con lo básico que nosotros hacemos aquí, usted ya puede defenderse en un sistemita de esta forma. Sí, que tiene que investigar más, por supuesto que tiene que investigar más, no tiene que quedarse con lo que le doy, ¿ya? Pero con lo que yo le doy, con la estructura, con cómo se trabaja, ya puede usted tranquilamente hacer alguna cosa que le solicite y esté dentro de esos contextos. ¿Por qué le digo esto? Tuve un inconveniente el semestre anterior con un alumno indicando que porque no le he dado en la materia, no podría ser. Pero si le pedí hacer una consulta y le estoy haciendo una consulta. Ahora, que la consulta cambie por un parámetro o dos parámetros ya es diferente. Si yo le enseño con peras, tiene que saber. Si le cambio manzanas, ya no saben. Ojo a esa parte. No todo se le va a dar en la materia. Usted como ingeniero tiene que dar una solución técnica con lo que aprendió. ¿Sí? Ojo, con lo que aprendió. Ya, por ahí tengo levantado la mano de alguien. Sí, una consulta. A su Dígame. experiencia, cuando, a ver, cuando el usuario, cuando se trata de cédula y RUC, ¿cómo debería ser el tema? A su experiencia como una sugerencia para nosotros. Ya, yo lo trabajaría por separado. Yo lo O sea, trabajaría por separado.
como que fueran dos Sí, independientes. un campo CI y un campo RU. Sí, Ok. yo trabajaría por separado. Es complicado manejar el mismo campo. Hay sistemas que sí lo manejan, ¿no? He tenido sistemas que manejan en un solo campo el RUG y la cédula, pero ahí toca validar. Cambio que si lo tengo por RUG o por cédula, puede ser que yo tenga la cédula de la persona, del representante legal y el RUG que también tiene y es válido, ¿no? El SRI, por ejemplo, trabaja con dos campos, el de la cédula y el RUG. No le ponen en el mismo. Sí, preferiría yo trabajarlo así por separado. Bien, Ok, pero igual gracias. son gustos de los programadores, ¿no? Ya. Listo. Bien, entonces necesito buscar el médico por CI. Entonces, aquí me va a retornar un solo dato, ¿ya? ¿Y qué dato me va a retornar según el código que tenemos ahí? ¿Qué información me va a retornar según la línea 11? Todo del médico. ¿Perdón? Todos los atributos del médico. Toda la información del médico que pertenece a esa cédula, ¿no es cierto? Entiéndase nombre, dirección, teléfono, cédula, ¿ya? Entonces me va a retornar un objeto. Recuerde que el ORM va a coger los datos que viene del select, lo va a transformar en el objeto, hace una transformación y eso me reporta a mí al sistema, ¿ya? Entonces, este método, ¿qué me va a retornar? Primero me dijeron uno. Algo me va a retornar, ¿no es cierto? Una cosa me va a retornar. ¿Qué cosa me va a retornar? La entidad. La entidad. Ojo a esta parte. Ojo a esta parte. Eso es lo que quiero que usted entienda. ¿Ya? ¿Cómo escribir la sentencia y lo demás? Y vamos a ver un método que escribe solito. Nosotros solamente le ponemos public y ya está. ¿Sí? Lo que yo quiero es que entienda cómo funciona y por qué ponemos las cosas. No la ponemos por poner. Si yo estoy buscando un cele que me busque por un dato único, me va a retornar un solo registro. Y ese registro se convierte en un objeto que va a ser nuestra entidad. Por eso este método va a retornar la entidad médico. ¿Sí? Va a retornar la entidad médico. Y el método se va a llamar buscar por ID. No por CI. Buscar por CI. ¿Ya? Listo. ¿Qué necesito para buscar por CI? ¿Qué me hace falta para buscar? La cédula. La cédula. Ojo a eso. Entonces, si usted entiende lo que quiero en la línea 11, la programación es simple. Entonces, yo necesito retornar un médico, que la función se va a llamar buscar por ID, y necesito la cédula. La cédula es del tipo string. String CI. ¿Ya? Punto y coma. He definido el método. Ojo, en una interfaz no se puede implementar. Ojo a lo que le está pasando. Tengo una interfaz, he definido un método, pero tengo que implementar este método. Pero este método no tengo dónde implementar. ¿Por qué no tengo dónde implementar? Porque no tengo el nivel que dice repository y MPL, como está el service. Entonces no puedo hacer esto. No puedo implementar en otra clase. ¿Ya? Y esa es la ventaja de este framework. ¿Sí? Que tranquilamente yo puedo utilizar una anotación, la cual me va a permitir a mí hacer mis consultas a este nivel sin necesidad de crear una interfaz o una clase de implementación. ¿De acuerdo? Esa anotación es el @query. Control espacio y tenemos ahí. @query es una instrucción donde yo puedo escribir, ojo a esta parte, yo puedo escribir consultas de diferentes formas. Existen varios mecanismos para hacer consultas. Criterial Builder, Type Query, Query como tal, Query con parámetros, Query con anotaciones, una serie de formas de hacer consultas. Igual en la presentación de la semana 3 está definida los links. Ya vamos a ver esa parte. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? La más fácil la que le voy a enseñar yo, cómo se puede hacer una consulta con lo que conozco. Esa es la idea.
Yo conozco SQL porque el profesor de base de datos me dio diseño de base de datos, me enseñó a mapear la base de datos, me hizo hacer consultas en SQL, hice procedimientos almacenados, hice triggers, hice funciones. Entonces yo tengo un concepto de datos, ya puedo hacer consultas. Ese concepto o ese conocimiento de base de datos lo voy a pasar ahora a esta materia de programación, pero con ciertas modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? En este caso es el entorno donde vamos a hacer la consulta. Como decía su compañero, esto de aquí me funciona en la base de datos, pero yo no estoy en la base de datos. Yo estoy en un IDE, en una capa donde es el repository, donde puedo yo crear consultas. Las consultas que yo voy a hacer no es a nivel de tablas de una base de datos. La consulta que yo voy a hacer es a nivel de entidades. Ojo a eso. Cuando yo escribo una consulta en el @query, estoy haciendo una consulta de objetos, de entidades. Ya en este caso de la entidad médico. Y usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque nosotros en la tabla médico tenemos la tabla que se llama RRHH-médico. Si yo quisiera hacer en SQL, sería RRHH-médico. Y ahí podría funcionar la consulta. Y es más, vamos a copiarnos esta de aquí. Solamente esto, ¿ya? Y voy a abrir PGAdmin. ¿Ya? Porque esa es una consulta a nivel de base de datos. A nivel de base de datos, ¿ya? Lo que yo voy a escribir aquí no es a nivel de base de datos, es a nivel de objetos. Porque si yo escribiera la consulta a nivel de base de datos, estaría trabajando con un SQL nativo. Y eso se conoce como el Native Query, ¿ya? El Native Query es una estructura donde yo escribo SQL en función de la base de datos. En pocas palabras, me caso con la base de datos. Escribo instrucciones como para que la base de datos de Postgres me reconozca. Sí, escribo instrucciones para que Oracle me reconozca. Pero recuerde que las instrucciones de Oracle no las reconoce Server, no las reconoce MySQL. Entonces, por eso es que es complejo hacer una migración de un sistema que esté anclado a una base de datos, ¿ya? Lo que queremos hacer es, con estas tecnologías, con estas herramientas, es quitar esa dependencia de base de datos, ¿de acuerdo? Ojo, ojo lo que queremos hacer, ¿ya? En este caso se llama la tabla, la base se llama turnos DB. Entonces, si yo voy a turnos DB, vamos acá donde estás turnos DB, ¿sí? Y busco un tools, query tools, y voy a pegar, ¿ya? Si yo ejecuto, no tengo datos en turnos, no tengo datos de médico, no importa, ¿ya? Ya le vamos a llenar. Entonces, se da cuenta que esta consulta funciona, ¿ya? Pero yo no voy a trabajar en SQL, yo voy a trabajar en Java con objetos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a escribir es algo similar, pero no es SQL. Ojo, yo voy a escribir sentencias similares a SQL, pero son sentencias que manejan los objetos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a escribir? Lo mismo, select. Aquí el asterisco a nivel de objetos no funciona. Tenemos que ponerle un alias, ¿ya? Y en este caso se llama médico. Voy a ponerle med. From médico. Ojo a lo que estoy haciendo. Yo estoy trabajando con esta clase, con los objetos médicos, no con la tabla RRH médico. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí se me ocurre que en médico luego le van a mapear a solamente médico? Vamos a suponer que le quitaron esto por, no sé, un motivo que tuvieron, ¿ya? Si no cambia el nombre, no importa la tabla donde esté, siempre y cuando tenga la misma estructura. Este nombre va a permanecer porque estamos mapeando con un objeto, ¿ya? Entonces, mire lo que le digo aquí. Select med from médico
Y tengo que poner el alias que es med y viene where. Where en este caso med porque tengo que poner el alias punto y aquí está la CI. Entonces como estoy a nivel de objeto, yo debo venir a mi clase médico y ver cómo se llama. Ah, se llama CI. Vamos a ponerle aquí CI. ¿Ya? Ojo, seleccionar from médico, where médico igual a CI. Y aquí le vamos a poner igual 2 puntos y le voy a poner 1 interrogación. ¿Qué significa lo que acabo de hacer? Esta consulta que estoy haciendo en este momento se conoce como consultas por posición. Por posición. ¿Qué significa eso de posición? Yo puedo mandar un query con una consulta y los parámetros de la consulta, van a estar según la posición que llegue a la función. En este caso, la posición del parámetro cédula, ¿en qué posición está? 1. Y por eso le pongo 1. ¿Qué pasaría si yo quiero que me liste por cédula y apellido? ¿Qué me faltaría ponerle ahí? String, apellido. ¿Ya? ¿Y cómo cambiaría la consulta? Con un AND. And med punto apellido igual 2 puntos. ¿Qué le pondría ahí? No. 2. ¿Estamos? Esas son las consultas por posición. Entonces, es tan fácil como poder identificar en qué posición quiero y automáticamente le paso. ¿Qué hago con esto? Le delego al framework a que él lea los parámetros y le ponga en la posición que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Y tengo una consulta de medio que me busque por cédula y apellido. En nuestro caso, vamos a poner que me retorne solamente por ID. Luego vamos a hacer más consultas, ¿ya? Entonces, ojo, esa es una consulta por posición. ¿De acuerdo? La otra puede ser por parámetro y la otra es más simple todavía, que vamos a ver. ¿Ya? Listo. Este momento he creado mi consulta y ya está funcionando a nivel de repositorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya tengo el repositorio. Siguiente nivel es el, ¿cuál es? La service. Al service. Ojo, es lo que tenemos que saber. Nos vamos al service que ya está a buscar por ID y entonces en médico y MPL debe estar a buscar por ID. Entonces ahora sí le va a decir repo, punto, y mira, automáticamente me sale. ¿Ya? Guardo y ahí está mi método de búsqueda. Entonces yo quiero consumir este método. Quiero traerle a este método. Para hacer esto ya tengo toda mi arquitectura porque estoy en el service. Voy a hacer el test. ¿Ya? Voy a hacer que inserte al médico, este médico que está aquí. Voy a hacer que liste el médico y también quiero que me traiga un médico. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es que me liste CISO print. CISO print. ¿Ya? Le vamos a poner resultado. El resultado. ¿Ya? Va a ser igual. ¿A qué? A mi servicio médico, porque voy a consumir el service desde aquí, ¿no? El service punto buscar por CI. ¿Y cuál es la cédula que quiero que busque? Esta de aquí. ¿Ya? Entonces, en teoría, le voy a comentar esta lista para que solamente me traiga lo que necesito. ¿Ya? Esto de aquí lo voy a comentar. ¿Ya? println. A ver, ¿cómo está? Aquí es como o es más. Más es, perdón. Ya. Estoy confundido de lenguaje. Listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a insertar el dato médico y cuando quiero que me busque por la cédula, le voy a enviar esta cédula y debería retornar.
¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace el paso a paso. Debería llegar a mi service de médico, a esta opción, y de aquí pasar al repository, donde para nosotros se vuelve abstracción. ¿Ya? Listo. Ahora, no, ya le pusimos, ¿sí? Que era el show SQL. Sí sabemos para qué era eso, ¿no es cierto? Para imprimir en consola. Muestra la. Exacto, para que muestre en consola las sentencias de SQL. ¿Ya? Listo, entonces ahí estamos. Bien, ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Voy nuevamente a mi test y voy a ejecutar. Ojo lo que va a hacer. Primerito va a venir a médico, va a construir y va a insertar a Patricio López. Y luego me va a buscar por cédula. Si es que hay un error, lo vamos a corregir. Lo que yo quiero que usted entienda aquí es que no va a ser a la primera. Va a haber errores. Y nuestro trabajo, el 80% de nuestro trabajo es corregir errores. ¿Sí? Entonces tenemos que ser expertos en eso. Voy a hacer un debug. Para hacer un debug, le hago un debug as y JUnit. Para usted enviarme el deber, siempre tiene que haber hecho un debug. Si no le hace un debug y no funciona, ahí estamos fritos. Una vez que el debug funcione, ahí sí mando a correr nuevamente y envío. Hay estudiantes que solamente copian y envían. Yo le mando a correr y tiene errores. Entonces tienen 5, tienen 3 en el deber. ¿Ya? Ojo a esa parte. Va a correr la solución. Vamos a ver qué pasa. Va a empezar a validar. Se conecta al Postgres, va a ver las entidades que tenemos. Inicializa JPA y ojo, tenemos aquí un problema. ¿Ya? Vamos a entender qué problema tenemos. Y está desde arriba. Vamos al console. ¿Ya? Error al crear médico, service y MPL. Dice, no se ha ido la definición o no sea la expresión repo. No existe la expresión repo. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. Al momento de registrar la abstracción del médico, en la opción buscar. Vamos a ver la causa, recuerde. No se asuste por el error. Esto de aquí son errores internos, resultado de la excepción. Lo que usted debe siempre ver es leer el error y revisar la causa. Ahí está la solución. Error al crear un bind de ID médico repository. ¿Ya? Entonces no se ha definido o no se ha declarado el JPA repository como público y abstracto. Listo, vamos para acá y aquí viene otra causa, mire. Público, el médico, repositorio, buscar por ID. Dice, hey, esto de aquí no soporta. Vamos a ver qué ha pasado. Ojo, buscar por CI es un string. Vamos a nuestro código, ¿sí? Vamos al repository y me dice que no funciona esto. ¿Ya? ¿Cuál será el inconveniente? Alguien que haya revisado el material de la semana 3. ¿Quién sabe? Dice ese material. Ojo, el material está aquí, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Y aquí están los parámetros. Ah, vea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me dice? Al contrario. Ah, eso es lo que tiene que usted revisar. Eso es lo que me dice el error. Que está mal escrito, le está diciendo. Pero que lo que pasa es que los chicos cuando ven este error, se pierden, no saben qué hacer y pasan media hora jugando con la clase, con toda la arquitectura. La arquitectura funciona porque eso ya probamos. Entonces, lo último que hice, eso es el error. ¿Ya? Entonces, no ha sido así. Ha sido de esta forma. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Vamos nuevamente a nuestro test y vamos a hacer un debug. Veamos si es verdad.
me sigue dando problema. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Los 2 puntos no van. A ver, vamos acá a ver. Ah, mire, no va a los 2 puntos. Entonces, ¿dónde van los 2 puntos? ¿Alguien sabe cuándo se pone 2 puntos? ¿Dónde se pone 2 puntos? ¿Dónde se pone esto? Cuando es SQL, ahí se pone 2 puntos. ¿Ya? Cuando es objetos, no se pone 2 puntos, porque esta consulta es de objetos, no de SQL. Ojo a eso. Todo lo que me estoy equivocando es para que usted vea dónde están los errores y lo que usted puede cometer en la evaluación. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque los chicos, las veces que he revisado las evaluaciones, ahí tienen problemas. Y la consulta no es compleja, ¿o sí? Si quiero buscar un 1 por cédula, no me estoy buscando. Ya, y por eso les decía a los chicos que no pueden hacer una consulta, porque no sale, me salen estos errores. ¿Ya? Todo lo que le estoy poniendo es lo que he visto en las evaluaciones de los chicos. ¿Ya? Entonces, ojo, no es SQL, no hay nada entre los dos. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede ahora. Debug, JUnit. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer aquí lo que me está pidiendo, tampoco se asuste. Lo que me dice es que me cambie la perspectiva de debug, perdón. Le pone usted switch. ¿Ya? Cambiar. ¿Ya? Y ahí va a encontrar. Entonces, ¿qué hizo en este momento? Primerito ya insertó. Quiere decir que ya tenemos un dato. ¿Sí? ¿Y qué insertó? Esta información. ¿Ya? En este momento voy a buscar. Para poder hacer el seguimiento lo puedo hacer con la tecla F5. F5 y dése cuenta cómo salta del test al service. Está funcionando la arquitectura. Mire, ya llegó a buscar y se va a ir ahora al repo. F5, sí, y llega al código del repo. Esto para nosotros ya es abstracción, porque esto ya lo hace Java. Nosotros llegamos hasta ahí. Puede hacer un F7 para salir y continuar. O simplemente puede hacer un F5. En este momento ya está haciendo la consulta, por eso está demorando. Mire, ya hizo el select. Aquí está lo que hizo, ¿sí? Y aquí le dice con la información que está enviando, ¿ya? Si usted hace un F5, ya retornó. Vamos a ver qué hizo en el retorno. Aquí usted puede darse cuenta que si está funcionando o no su consulta. Abre la consulta y aquí está. ¿Sí ve? Ya está listo. Suficiente. Ha funcionado la consulta. Le pongo un play. Y aquí está la consulta del objeto, mire. Resultado médico 1 con la cédula tal. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero ahora con un dato que no exista. Por ejemplo, le voy a cambiar aquí en vez del 4, le voy a poner el 6. ¿Dónde dijo para ver las consultas? Y a ver qué pasa. No sé, ¿ahí me dice alguien? ¿Alguien dijo algo? Disculpe, no le entendí dónde ve las consultas. Aquí. En decía en las variables, algo. Ah, eso es en debug. Ya vamos a hacer nuevamente el debug. ¿Ya? Vamos Ok. aquí nuevamente a hacer un debug. Cuando usted hace un debug, es el que usted está manejando los paso a paso y podemos ver el comportamiento. Automáticamente se va a poner. Aquí voy a volver a insertar otro médico con la misma cédula. Y ahí voy a tener un error, que también suele pasar. Todo lo que estoy haciendo es lo que he visto en las evaluaciones. Va a insertar porque no hay problema, porque a nivel de data no hay ningún inconveniente, sí, porque no hemos validado esa parte. Mire, ya insertó. ¿Y qué insertó? Lo mismo.
Yo estoy buscando con la cédula 56. Entonces hacemos un F5, si usted quiere. Vamos a buscar y hacemos F5. ¿Ya? Dese cuenta aquí, bueno, hagamos un F7. Aquí puedes, aquí está la información, ¿no? Con un F5 ingresa, con un F6 salta, con un F7 sale. Vamos a salir de este elemento, F6. Aquí tenemos los datos que están trabajando. Ya hizo la inserción, está haciendo la consulta. Ojo a lo que pasa aquí. ¿Qué le acaba de decir? No return valor. El método no retornó valor. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cédula no existe. En este momento me puedo dar cuenta que todo lo que estoy haciendo funcionó. ¿Dónde le hago eso? En el debug. Esto es lo que estoy enviando y no me ha retornado absolutamente nada. ¿Ya? Si yo ejecuto y le digo play, vamos a darnos cuenta que el resultado me va a retornar como nulo. ¿Sí lo ve? Ahí está. ¿Ya? Entonces, mi método está funcionando perfectamente. Mi consulta está funcionando perfectamente. ¿Ya? Y es una consulta ya particular, no es una general, no es una consulta de JPA, es una consulta que yo ya lo hice. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, especialidad, que me busque por ID, quiero ver la especialidad por ID, ¿ya? O por nombre también quiero ver, podría ser, ¿sí? Recuerde que nosotros podemos hacer una serie de consultas, toda la información está en la presentación, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Sino que prefiero ahorita comenzar con la consulta para posteriormente utilizar lo que son las relaciones entre varias tablas, ¿sí? Que es lo que nos tocaba ver también, ¿ya? Pero esto de aquí es un poquito más abstracto, quiero que me entienda en las consultas primero de una sola tabla porque estamos haciendo de una sola tabla. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo buscar una serie de formas las consultas, ¿no? Entonces en este caso, la más simple es con el arroba query. ¿Ya? Y podemos trabajar de esa forma. Si yo quisiera más argumentos, entonces le ponemos como le decía. ¿Ya? Yo quiero buscar por cédula, quiero buscar por nombre, por lo que sea. Si yo hago aquí un select nuevamente aire médico, están dos datos, ojo, dos datos. En este caso, que están repetidas las cédulas. Y ahí voy a tener un inconveniente. Vamos a ver qué pasará en este momento. Ya, ¿por qué hago esto? Porque los chicos al momento de hacer las pruebas hacen lo que hice a continuación, lo que inserté, y el momento de sacar los datos le da un error. Ya voy a explicar el por qué le va a dar el error. O alguien puede decir por qué le da el error. Este de aquí le voy a comentar. Y ahora quiero aquí que me retorne el 4. ¿Por qué va a dar un error? Y lo va a hacer con el room. Hay dos datos de los mismos. Exacto. ¿Y qué pasa con eso? Es una ambigüedad. No Ya, sabré pero ¿por qué me da el exactamente. error en la programación? Mire, ya me dio error. Y esto les pasa, ojo, esto les pasa. Por eso me estoy tomando el tiempo de hacer todos los errores que le sale a usted para que entienda por qué es esto. ¿Quién me dice por qué me da este error? Ya me dijo su compañero. ¿Ya? Pero ¿por qué en la programación me da ese error? Porque en el método se Eh, está poniendo para solo la variable. Bueno, Ojo para a eso. ya, no, Ese pero es el problema. No problema. Ese es el error. ¿Sí? Porque cuando hicimos nosotros nuestro repository en el método, nosotros retornamos solamente un objeto con la finalidad de que sea una cédula validada. Pero en este caso el programador no validó la cédula y dejó pasar la cédula. Por eso me da el error. ¿Ya? Y se pasan media hora viéndole el select dónde está mal. No, tienen que entender el por qué me salen esos errores. ¿Sí? Ah, me sale el error porque estoy mandando por cédula y yo tengo dos cédulas iguales. ¿Cómo me va a dar el error? ¿Por qué no me va a dar el error así? ¿No es cierto? Entonces yo vengo acá para hacer más rápido. Le pongo aquí un 6, vamos a suponer, le pongo OK y guardo. Y ya tengo dos cédulas diferentes. Voy a ver qué pasa si nuevamente hago la consulta. ¿Sí? Vengo acá. Ay, perdón. Al test.
Y en el test lo voy a ejecutar. Y a ver si me da el error. Y usted se da cuenta que en este momento no me va a dar error. ¿Por qué? Porque las cédulas son diferentes. Mire, y aquí aparece. El médico 1. ¿Sí ve? Entonces, eso hace los queries, en este caso, los queries que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros son consultas, ¿sí? Con el método query por parámetros, ¿ya? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, necesito que me busquen al médico cuya edad sea mayor a 40 años. Ojo, necesito que me consulten el médico cuya edad sea mayor a 40 años. Ya, hagamos eso, por favor. Quiero ver cómo están en SQL. Quien tiene listo me avisa. ¿Quién lo tiene listo? Cri, cri, cri. Nadie. Se me dañó el micrófono. Nadie. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esto? Public. ¿Qué retorno? En la lista. ¿Médico?
una lista, porque puede haber más de un médico que sea mayor de 40 años. Médico. Se va a llamar lista por edad, se me ocurre. ¿Ya? A mí se me ocurre hacer así, no sé. Usted tiene otra opción, me lo dice, ¿ya? Vamos a mandar como parámetro la edad. Listo. El elemento de lista siempre va a ser la lista de JUnit, útil como tal, ¿ya? ¿Qué queremos hacer para que me entiendan? En select, en SQL sería select asterisco from, en este caso, RRHH-médico, where edad, según lo que veo aquí tenemos edad, mayor a n años, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Cómo lo hago a nivel de objetos? ¿Cómo sería? @query, y aquí, ¿qué le escribo? ¿Quién me dice? Select med, Select med, el med, alias, from médico, where, fecha de nacimiento, punto, fecha de nacimiento o edad. edad, Edad. sí, pues un Edad más compañero. rápido, ¿no es cierto? Sea No lo vi. mayor a 1, ¿sí o no? Al revés. Al revés. Está al revés, ok. ¿Estamos? ¿Y cuál es 1? La edad que venga. Ya está. Listo. Ahí está mi método que me permite consultar los médicos cuya edad sea mayor a 40 años. ¿Por qué? Porque yo voy a dar como parámetro 40. Listo. ¿Ya? Y para hacer nuestro ejemplo, vamos a suponer aquí en mi tabla, ¿sí? Vamos a editar y vamos a ponerle a este que tenga 45 y a este que tenga 38. ¿Ya? 38. Y le vamos a cambiar también de nombre. Le vamos a poner aquí Juan. Juan. ¿Ya? Ok. Listo. Y le pongo aquí guardar. ¿Ya? Poco, estoy probando consultas, ¿no? Estoy probando consultas, nada más. ¿Ya? Entonces, en teoría ya tengo datos que pueden servirme. Entonces, si es que funciona mi consulta, deberá sacarme al médico Juan López. ¿Sí o no? Que es el que debe cumplir, que tiene mayor a 40 años. Veamos si es verdad. Ya tengo mi método, ojo, ya tengo el método en el repository. ¿A dónde me dirijo? Al servicio. Al servicio. Entonces voy a la interfaz de médico y voy a crear un nuevo método. Es lo que le decía. Yo puedo seguir creando los métodos que quiera. ¿Ya? En este caso se me ocurrió por lógica, por lo que me están pidiendo el usuario, me pidió hacer un listado de los médicos que tengan mayor a la edad que se le va a enviar, entonces listo. ¿Ya? Entonces venimos acá y una vez que tengo el método voy a guardar y dése cuenta cómo automáticamente la arquitectura empieza a funcionar. Ah, vea, ya me salió un error. ¿Por qué me sale el error? ¿Quién me dice? Falta implementarlo. Exacto. Falta implementar el método que acabo de crear. Siempre tiene que implementarse. Entonces, ¿qué le digo? Repo punto. Sí, y aquí dice listar por edad. ¿Ya? Y el parámetro va a ser edad. Y en este momento ya tengo mi arquitectura. ¿Cómo hago esto? Me voy a pruebas. Y ahora no quiero que me liste por número de cédula. Yo quiero que me liste por edad. Entonces yo puedo cambiar esto para no. Ah, no. Pero aquí necesito el de acá, ¿no? Porque esto me va a retornar un solo objeto. Yo puedo tener más de uno en esa lista o no. Ya tengo que mostrar los datos, ¿ya?
pero no va a listar los médicos. Yo lo necesito es que venga y me busque por la edad. ¿Dónde estás? Listar por edad. ¿Ya? ¿Y qué vamos a listar por edad? En este caso necesitamos listar que sean mayores a 40 años. Ya, listo. Y en este momento va a hacer la consulta y me va a imprimir el nombre y apellido. Vamos a ver si es verdad. No me va a insertar porque está comentado y tampoco me va a buscar por cédula porque está comentado. Clic derecho. Run. Y en teoría debería funcionar. Si es que no funciona, corregimos el error. Ya, ahí está. ¿Cuál es el médico que tiene más de 40 años? Juan López. Si vamos a la base, Juan López tiene 45 años. Ya. Si quiero enviar a los médicos mayores de 30 años, entonces vengo acá y le digo que sea mayor a 30 años. Y vuelvo a ejecutar. ¿Qué va a salir ahí? El error. ¿No va a salir error? No, me va a salir los dos datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que me liste los médicos que tengan más de 30 años. Y en la base tengo dos médicos, que uno tiene 38 y el otro tiene 45. ¿Ya? Y mi consulta está funcionando. ¿Sí ve? Aquí está. Patricio López y Juan López. Dos datos cuya edad son mayores a 30 años. ¿De acuerdo? Así se hacen las consultas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Yo necesito que me liste a los médicos que se encuentren entre los 35 y 42 años. ¿Cómo haría eso? Sería agregándole un AND y ponerle el parámetro que es para la segunda, o sea, mayor a tal edad y menor a tal edad en el Listo, es query. una forma. La otra es con between. Lo puede Hay hacer un de las sí, dos formas. between. Between lo puede hacer. Ojo, JPA soporta betweens. ¿Sí? Es más, aquí para que usted entienda esa parte, aquí tenemos un link donde usted puede ver todo lo que puede hacer JPA. ¿Sí? A nivel de programación. Aquí puede hacer procedimientos, aquí está JPA Query Métodos, lo que le decía, la serie de métodos que existe, ya vamos a ver estos que son interesantes, estos métodos que podemos buscar, ¿sí? Aquí está en la anotación que le acabo de decir, todo está aquí, ¿sí? No, esto no es que, mire, aquí está, ¿ya? Lo que sí toca es explicarles un poquito. Me explico, principalmente este de aquí. ¿Por qué este de aquí? Ojo, la consulta, como yo le dije, estoy haciendo a nivel de objetos. Pero hay sistemas en los que dicen, ¿sabes qué? O clientes que dicen, ¿sabes qué? La base de datos no la voy a cambiar nunca. Para ellos la base de datos nunca va a cambiar. Entonces no pierdas el tiempo haciendo independencia de base. ¿Ya? Entonces, si es que eso me pide el cliente, pues recuerde que el cliente es el que manda. ¿De acuerdo? Por ende, yo puedo hacer la consulta a nivel de SQL, por supuesto que puedo hacer con sentencias de SQL. Puedo hacer esto. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es habilitar la opción que se llama Native Query. El Native Query me permite a mí traducir, o qué hace el framework para que me entienda. Si no tiene nada, la consulta es por objetos. Si usted le pone un coma,
native, ¿dónde estás? Perdón, antes del manejo, aquí. En el query, después del query, ¿sí? Native query debe manejarse. Después del query, ¿cómo está aquí? Native query. No me está cogiendo el template. Ya. Le voy a poner aquí y le voy a habilitar. En este caso le voy a poner true. Ya. Y en este momento, que mire cómo está. El query como tal está trabajando de él. Vamos a ver de cuál me puede funcionar. Un momentito ahí. No, está bien. Ya. Ah, bueno, ese es por consulta, por SQL. Ya, ojo. ¿Qué estoy diciendo? Yo puedo aquí escribir, cuando yo le pongo native query true, automáticamente estas instrucciones deben ser a nivel de base de datos, ya no de objetos. Pero en nuestra materia esto no lo vamos a utilizar. ¿Por qué me da el error? Porque no está reconociendo la tabla. ¿Sí? Ahí. Nosotros vamos a trabajar con objetos. Ya después que usted domine hacer estas consultas, ahí puede nuevamente trabajar con códigos nativos. Y eso lo puede ver aquí. Aquí están los ejemplos. ¿Ya? Aquí está el manejo de parámetros y todo lo demás. Ya le voy a indicar cómo funciona también otra forma de escribir las sentencias. Sí, por ejemplo, aquí está. Ah, es que tengo que poner el valor. Ya, puedo escribir las sentencias y genere esta información. ¿Sí? Toda la información está aquí por si acaso. Bien, entonces aquí están otros métodos que se pueden ir trabajando. En mi caso, con poder hacer consultas, como le digo, es más que suficiente. ¿Ya? Según el método que sea su compañera, que simplemente sería de poner la edad mayor al parámetro 1 y menor al parámetro 2. No habría ningún problema, funcionará, funciona. O si no, con el Bitwin, que hace lo mismo, trabaja idéntico como trabaja en SQL. ¿Ya? Bien, y podemos hacer consultas. Otra consulta, otra forma de hacer consultas son mucho más simples. Por ejemplo, public, yo quiero buscar médicos por el apellido. Public, y en este caso puede haber varios apellidos, no solamente uno. Entonces debe ser una lista de médico, ¿de acuerdo? Y esa lista de médico va a ser listar, no. En vez de poner eso, voy a poner file, aquí. ¿Ya? ¿Qué significa estos que están aquí? Nosotros podemos hacer consultas sin necesidad de escribir SQL. Simplemente puedo decir, búsqueme por apellido. Find by y el nombre del atributo que quiero que busque. ¿Ya? Y listo. Y ya está. Así de simple. Entonces, si yo quiero por un atributo específico, voy a los atributos y digo, quiero buscarle por mail. ¿Cómo sería? Quiero buscar al médico por mail. ¿Qué retorna? ¿Una lista o un conjunto de médicos? Si quiero buscar al médico por email, ¿Una lista? Solo un podría dato. ser un solo dato, ¿sí? El mail también debe ser único, lo mismo que pasó con la cédula, ¿ya? Vamos a poner aquí que diga médico, ¿sí? Y hacemos find by, ¿sí? Find by, perdón, es find by, ¿ya? Y aquí está. ¿Quieres por email? Toma. Y listo. Y ahí está. Y ya tengo la consulta por apellido y la consulta por email. Veamos si funciona. Vamos a seleccionar este de aquí. Tengo repository al servicio. Recuerde siempre. Vamos al servicio. Le voy a agregar este método, punto y coma, control S. Vengo al error que me da. Agrego el método nuevo que he creado. Y aquí simplemente con consumir repo.find
by. Podemos hacer eso también. O podemos buscar aquí find by. ¿Qué le estamos viendo? Por apellido. Find by apellido. Ya. Listo. Guardo y estamos ok. Este de aquí lo puedo borrar porque es generado. Listo. Y ahí está mi método para buscar por apellido. Va a ver si consumo este método. Entonces vengo acá y en vez de buscar por la lista, va a buscarle por find by apellido y le voy a buscar aquí por el apellido López. Ya que es el que tenemos. Me va a dar dos resultados en teoría, ¿no es cierto? Patricio López y Juan López. Ya, vamos a ver si es que es verdad. Guardo y vamos a ver si me retorna. Y ahí está. Patricio López y Juan López. Vamos a agregar otro nuevo López que se va a llamar Tatiana. ¿Ya? Quiero que me inserte. ¿Ya? Y ella va a vivir iguales López y la cédula va a ser la 8. ¿Ya? Y el correo va a ser T. López. ¿Ya? Control S y voy a ejecutar. Me va a insertar el dato. Ojo, me va a insertar el dato y me va a listar los datos que tengo de apellido López. En este caso, 3. Y ahí está. Tatiana López, Juan López y Patricio López. Yo le pongo aquí el apellido que sea, qué sé yo, eh, Caicedo, ¿ya? Y aquí le mando a buscar por Caicedo. Voy a poner aquí Diana, control S. Igual le voy a cambiar la cédula para tener datos para después, control S. Le voy a ejecutar, ¿ya? Y me va a retornar a Diana, que es Caicedo. Ya los López no. Y listo, aquí está. Diana Caicedo. Y en mi base de datos, si yo voy a hacer un select a mi base de datos, aquí está. Tenemos 3 López y una Caicedo. Y mi método que no programé nada, ojo, no programé nada, o sea, más simple que definir un método, no se puede esperar de un framework. Entonces, este método puede ejecutarse para consultas un poco más complejas, donde tenga que hacer los join, los between, los order by y todas las cosas de SQL, o tan simple como poner el atributo que quiero buscar y listo. ¿Estamos? De estas formas son las consultas que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Listo. Bien, entonces el deber o parte de su deber es hacer 3 consultas por cada tabla de diferente forma. Si usted, por ejemplo, ya hizo de apellido en cliente, en empleado no va a ser lo mismo. Va a buscar otra forma de trabajar, otras consultas. Investiguen, consulten en la página que les doy. Aquí hay ejemplos de cómo hacer consultas, ¿sí? Para que usted vaya Dije, repasando. Dígame. dije, no está, solo está mostrando la pantalla Sí, del sprint, ajá. Es no lo el que le decía. documento. Aquí está. Esta es la Es que no. página donde usted puede Ya. encontrar todo, ¿sí? Y aquí están lo que se puede hacer, mire. Yo puedo hacer, yo puedo poner find by age less than. Y automáticamente me pone la fecha que le pusimos. Quiero hacer el between entre la fecha 1 y la fecha 2. Basta con poner find by start date between. Solamente con el nombre. ¿Sí ve? Entonces, no le veo.
Ojo, si usted repasa esto, yo no le veo el problema en consultas. Y las consultas que yo pido no son complejas. Yo le pido al alumno que me haga una consulta que me busque todas las facturas del mes de enero. Ya hasta ahí llegó el estudiante. Es un select que le estoy pidiendo. No le pido que me haga un procedimiento o nada. Es un simple select que me retorne las facturas del mes de febrero. Así de simple. Ya, pero si usted no entendió cómo hacer consultas, vamos a tener problemas. Entonces, por eso le pido que en este deber, que ya tienen más tiempo para hacer, vayan y hagan consultas. Hagan consultas, repasen consultas, repitan, vayan probando todo lo que están indicando en esta paginita, ¿sí? Está indicando es por algo. Si se les da los links para que usted revise. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para ver todo, ¿sí? Si no me pusieran a hacer una por una para probarles cada una que funciona. Ya, pero ese es trabajo suyo, es su trabajo como tal. Por eso está en esta modalidad, ¿sí? Nosotros llegamos solamente hasta cierto punto por el tiempo que tenemos. Sí, imagínense revisar todas estas consultas y no consultas de todo esto. Nos pasamos 2 horas solo en consultas. ¿Ya? Ojo, trato de hacer siempre lo más simple posible para que usted me entienda. Si usted no me entiende, aquí está la documentación para que usted lo pueda hacer. Pero revise, estudie, ¿ya? Ojo a eso. Verá que le estoy diciendo, las consultas son primordial en este parcial. Bien, vamos a continuar. Entonces, hasta ahí el tema de consultas. Lo que vamos a ver a continuación es algo de base de datos igual, pero un poquito más crítico en el concepto, más no en la ejecución. Es simple, es fácil, pero debemos entender. Dígame. Disculpe, ¿hay como que nos ayude alargando un poquito el tiempo de entrega de la semana 3 de esta tarea Está hasta el domingo? este domingo. Hasta este domingo, No, vamos a ponerle hasta enero, creo. por favor. Sí, no hay problema. Para que Gracias. repase. ¿Ya? Porque esta va... Dije solo una consulta. Dígame. ¿Podría, antes de que pase, dejarle en médico implement solo para ver ahí lo que hizo? Solo hacer una captura, por favor. En la implementación. Sí, ¿De de qué? médico. De De médico del médico. servicio. Sí, por favor. Ahí está. Solo estamos consumiendo, ¿no? El repositorio. Consumimos el repositorio y llamamos al método. No sé, mira, Inge. Ay, ¿dónde estoy? De aquí. Voy a compartir de mi pantalla. Ahí. ¿Estamos? Ok, bien. Ahora, si usted se da cuenta, hemos trabajado solamente con una entidad. Y este tema tiene que ver con relaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las relaciones y cómo funcionan las relaciones? Para que me entienda. Si yo vengo aquí a turnos, base de datos, doy clic derecho y pongo EDR de la base de datos, me va a generar mis tablas sueltas. ¿Sí ve? Tengo especialidad, tengo paciente, tengo médico y tengo turno. Pero están sueltas. Yo tengo que hacer las relaciones. ¿Ya? Entonces, aquí cabe indicar cómo van a ser las relaciones. Y eso creo que lo analizamos en la clase de la semana 1 o 2, creo que sí. La semana 1 creo que era. O 2 creo que era. Que definimos las relaciones que van a tener las entidades. ¿Ya? En nuestro caso habíamos dicho que solamente es un turno y el turno se va a generar por especialidad. ¿De acuerdo? Entonces, el turno, en teoría, para que me entienda un poquito, esto sería chévere manejarlo así. Ya. Entonces, para mí, lógica, este es el turno, este es el médico, el de acá el paciente y la especialidad viene anclada con el médico. ¿Ya? Lo que me falta era el horario que va a anclarse con el turno, ¿sí? Que es lo que vamos a aclarar en este momento. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es la relación. Las relaciones en las entidades, aquí en la base de datos, son bidireccionales. Por eso se hace la pregunta. ¿Un paciente puede tener varios turnos? No. Sí. ¿No? Sí. Sí. No, Sí. 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 Un turno, un mismo turno, ¿puede tener varios pacientes? No. Eso no. Ya.
Se dan No. cuenta que usted siempre hace esas dos preguntas. La del paciente a turno y la de turno a paciente. ¿Por qué hace esas dos preguntas? Porque usted está trabajando matemáticamente hablando, ya les había explicado en alguna ocasión, matemáticamente está hablando en una estructura de R2, un subespacio vectorial de R2. Por ende, usted tiene dos cosas, filas, columnas, relaciones de una tabla A a la tabla B, ¿ya? Esto funciona en base de datos. Y esto para nosotros es transparente, porque si yo anclo la relación de paciente a turno de uno a varios y se acabó, no hago más. ¿Ya? Porque este entorno sigue siendo R2. Cuando yo paso a Java, cuando paso a Java como tal, ¿sí? Aquí voy a hacer todo esto. Mis elementos ya no son R2. Por ende, cuando yo quiero hacer las relaciones, tengo que hacer las relaciones en doble sentido. ¿De acuerdo? Desde la tabla origen hasta la tabla destino y viceversa. La tabla destino se transforma en origen y la otra se transforma en destino. Dos direcciones, ¿ya? Después, ojo, después usted ya va a entender, si le ahondo un poquito más en esta materia, va a entender que tranquilamente puedo trabajar con una sola dirección, ¿ya? Pero eso es entendiendo el por qué. ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a llegar a ese nivel. Simplemente vamos a aprender a hacer relaciones, nada más. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo se hacen las relaciones para entender? Entonces, lo que debemos entender nosotros en este caso son los dos elementos o ciertos elementos o condiciones que debemos conocer. La primera, definir lo que es un rol. El rol define las entidades en la relación. Tengo una relación de origen y una relación de destino. ¿Ya? Por ende, si yo hago la relación de paciente a turno, mi tabla de origen o mi rol de origen es paciente, mi tabla rol destino es turno. Si hago de turno a paciente, mi tabla origen es turno y mi tabla destino es paciente. Ojo a esa parte. Eso significa el rol. La dirección en este caso significa que es unidireccional o bidireccional. En nuestro caso va a ser unidireccional, dos veces. La cardinalidad usted ya sabe que es de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios. ¿Qué pasa en la relación de varios a varios? Se crea otra tabla. Se crea una tabla de disrupción. ruptura, ¿no es cierto? Una tabla de ruptura para poder hacer la relación, ¿ya? La ordinalidad tiene que ver con el atributo obligatorio de las primary keys. Y esto también es importante, la columna de unión. El join column lo que me va a representar es el nombre de la columna con la que va a unirse las tablas. En pocas palabras, es el nombre que le vamos a poner a la foreign key. ¿De acuerdo? Porque usted se da cuenta, cuando hemos construido hasta el momento, tenemos solamente datos propios. En ningún momento tenemos datos relacionados. ¿Sí ve? Aquí me tocaría agregar, ¿ya? Mire, en médico no hay nada. En paciente no hay nada, son datos propios. Y en turno no hay nada, son datos propios. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando yo haga la relación, tendré que trabajar con este join column. La cardinalidad de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios. ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver. Aquí es un ejemplo de cómo, del modelo que queremos programar y cómo estas líneas se van a transformar en código, lo tenemos acá. ¿Sí? De one to one, join column, one to one, relación de uno a uno, relación de uno a varios, ¿sí? Y la relación de varios a varios, que va a ser lo mismo. ¿Ya? Ahora sí, con todo esto que está aquí, usted tranquilamente puede trabajar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer las relaciones en nuestra base de datos. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Según nuestro modelo, vamos a hacer la relación primerito de especialidad con médico. Entonces, para eso voy a cerrar todas mis tablas, close all, y voy a trabajar con el médico y la especialidad. ¿Cuál va a ser la tabla origen? Entonces, usted decide. Yo digo, quiero trabajar primero con médico. Entonces, mi tabla origen es, la relación va a ser de médico a turno, ¿ya? Entonces, voy a abrir aquí una doble. De médico a turno. Pongámosle a médico acá y a turno le ponemos acá. Para que me entienda. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Un médico
puede tener varios turnos. No es especialidad. Un paciente. Un médico puede tener varios turnos. Sí, Pero es que no era con médico, ¿con qué era? turno. Especialidad. Así quedamos, ¿no? Ojo, así quedamos. Si recuerden que habíamos dicho que el turno se toma para la especialidad, no para el médico. Entonces mi relación no es con médico, ¿con quién es? Especialidad. Con especialidad. Entonces vamos a hacer lo mismo tratamiento para especialidad. Ok. Dese cuenta cómo cambia. ¿Por qué? Porque definimos otra lógica. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Una especialidad puede tener varios turnos. Sí. 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 Un mismo turno puede tener varias especialidades. No. ¿Sí o No. no? No. 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 Entonces la relación de dónde a dónde es. De turnos de especialidad. De turno de especialidad. Vamos, de más Sí. relación, esto es base de datos. ¿Cómo sería la relación de especialidad a turno? A ver, una especialidad puede tener un único turno y un turno, una única especialidad, o sea, uno a uno. De uno a uno. ¿Quién me dice lo contrario? No, no, varios. ¿De dónde a dónde? De especialidad a turno. Relación de uno a varios de especialidad a turno, dice su compañero. Vamos a entender, ¿ya? Ojo. Entonces, ojo a lo que voy a hacer. ¿Una especialidad puede tener varios turnos? Sí. ¿Ya? Entonces sería de uno a varios de especialidad a turno. ¿Ya? Ojo, de uno a varios. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito hacer las relaciones con los objetos. Por ende, debo crear mi dato private. ¿Ya? Y ojo lo que voy a hacer. Una especialidad puede tener varios turnos. Vamos de acá. Vamos primero al sentido. La Sí. especialidad de turno. ¿Una especialidad puede tener varios turnos? Sí. Private. 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 Ojo a esta parte y vamos a entender lo que le voy a decir. Una especialidad puede tener varios turnos, quiere decir que el objeto especialidad puede tener varios objetos de turno, ¿no es cierto? Si hablamos de objetos, ¿ya? Entonces, como esta especialidad es de uno a varios de especialidad a turno, la especialidad va a tener un elemento para contener todos esos varios turnos que existen, porque una especialidad tiene varios turnos, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito un elemento contenedor. List. ¿Una lista de qué? De turnos. Turno, perdón. Es que no me da aquí control espacio. Voy a coger el JUnit, ahí sí. De turno. ¿Ya? Y se va a llamar lista. Lista turnos. ¿Ya? Lista turnos. Y le voy a implementar con un array. Que va a ser igual a new array list. Array list. ¿Ya? Fin. Entonces, este objeto va a ser la relación de uno a varios. One to many. One to many de uno a varios. Pero ¿qué significa que tenga de uno a varios? Que este uno puede tener varios turnos. Por eso necesito un contenedor. ¿De acuerdo? De uno a varios. ¿Ya? Para que esto funcione, el one to many, vamos a tener un paréntesis y vamos a dar un control espacio. Usted puede poner cualquiera de estas opciones. ¿Va a funcionar? Sí, pero la única que no debe faltar es este elemento, que se conoce como el mapped by. ¿Qué hace el mapped by? Me va a indicar con qué campo
se va a unir estas dos entidades. En pocas palabras, el nombre de la foreign key. Si usted tiene claro la foreign key, ¿cuál sería? Que se une especialidad con turno en la relación de uno a varios. ID turno. Con ID especialidad, porque estoy diciendo de especialidad a turno. La relación es de uno a varios. De uno a varios de especialidad a turno. ¿Ya? O sea, el turno tiene varias especialidades. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo envíe, va a decir, ah, yo quiero que le envíes con este nombre. Y se va a bajar la foreign key a ese campo. ¿Ya? Hay ocasiones en que los alumnos no entienden esta parte y se confunden y piensan que esta de aquí, que es nuestra PK, va a ser la relación que tiene acá con el objeto. No. Por eso, he tomado esta alternativa de escribir FK especialidad. ¿Ya? Entonces, este va a ser el campo que debe existir acá. Porque la relación es de uno a varios. Baja de especialidad a turno el ID, nuestra foreign key. ¿De acuerdo? Este es el primer sentido. La relación one to many, de uno a varios. ¿Ya? De especialidad a turno. Ese es el primer sentido. La ida, digamos. ¿Cuál es el regreso? Vamos ahora a entender el otro sentido de esta relación. Varios turnos tiene una especialidad. Varios turnos tiene una especialidad. Esa es many to one. Private. En este caso, necesito tener un solo objeto porque me dice, varios turnos tiene una especialidad. Una especialidad. Por eso yo tomo el caso de especialidad. ¿Ya? Pero ¿cómo se va a llamar esta variable? Se va a llamar como lo acabo de indicar en el mapped by. ¿Sí ve? Lo que está en el mapped by debe venir acá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hey, esta es la foreign key. ¿Ya? Y la relación que necesitamos es many to one. La una es one to many y la otra es many to one. ¿Ya? Igual que la otra, usted tiene una serie de opciones. Si lo deja vacío, no hay ningún problema. Esta funciona. ¿Ya? Lo que vamos a aumentar aquí es un elemento llamado join column. Ojo al join column. ¿Por qué? Porque el join column es la columna con la que se va a crear la relación en la base y se va a poner el nombre. El nombre con el que quiero que se cree en la base de datos. Si yo deseo crear con el ID especialidad, lo puede hacer si usted lo entiende. No hay ningún problema, ¿ya? Para fines académicos, yo he tratado siempre de que se maneje el mismo dato para entender que esta es la especialidad del objeto y así se va a llamar la columna de la base de datos. ¿Ya? Ojo a esto. One to many, many to one. Relación de uno a varios, de especialidad a turno. Esa fue la decisión. ¿Ya? Y ahí está nuestra relación. Truco, para que me entienda un poquito más de esto. Toda relación one to many debe estar anclado a la lista. Toda relación one to many tiene una lista. Toda relación many to one tiene un join y un objeto. Toda relación many to one tiene un join y un objeto. Nada más. Si usted entendió esto, el resto de relaciones es lo mismo. ¿Ya? One to many, many to one. Entre especialidad y turno. Si yo hago esto, en teoría, estoy haciendo la relación de especialidad a turno de uno a varios y bajaría acá el ID de especialidad. Veamos si es verdad. Entonces voy nuevamente a mi test y no voy a insertar datos. Me puede dar un error porque ya tengo datos insertados. No había ningún problema.
Vamos a ver si es que nos da tranquilamente. Si no nos da, si nos da problema, le corregimos, ¿ya? J unit test. Listo, le ponemos OK. Y vamos a ver cómo está trabajando en este momento. En teoría, debería ser un alter, que ya lo hizo. Mire, ya lo hizo. Y me funcionó. ¿Ya? ¿Qué hizo? Acaba de construir la primary key. La foreign key, perdón. La relación, el constraint. Veamos si es verdad. Si yo le pongo aquí, ¿dónde estás? ¿Puedo actualizar esto? Va a generar otro. No sé. Voy a generar nuevamente. Le voy a refrescar a la base. Y vamos a ver qué hizo. Ahí está. Especialidad a turno de uno a médico. Y mire cómo le llamó a la foreign key. Le llamó FK especialidad. Si usted considera que no entiende el FK de especialidad y tiene que ponerle el ID especialidad, simplemente cambiaremos acá. En el join column. Aquí. En el join column. Este es el nombre que va a cambiar, ¿ya? Por recomendación para que tenga el mismo criterio y entienda, yo siempre le digo que trabaje de esa forma. Y tengo relación de uno a varios. ¿Ya? El siguiente sería con paciente turno. Recuerde que acá viene la relación con el paciente turno. ¿Ya? Paciente turno y otro sería médico con especialidad. También podemos hacer eso, ¿no? Entonces vamos a hacer la de paciente turno. Para repetir y nuevamente me vuelvan a entender, ¿ya? Entonces le voy a dejar a turno y necesito en este caso que venga el paciente. Entonces, turno está ahí y paciente le vamos a poner acá, ¿ya? Relación entre turno y paciente. Un mismo turno. ¿Puede tener varios pacientes? No, un turno, No. un paciente. Un Paciente, varios turnos. Un paciente, Un varios turnos. paciente, varios turnos. Un turno, un paciente es como decirle, ojo, ¿cuándo aplicaría esa lógica que me dice su compañero? Cuando digamos que el paciente solamente puede tomar un turno diario. Podría ser y tocaría programar, ¿no? Porque tocaría tener la fecha también, ¿ya? ¿Puede darse esa lógica? Sí se puede dar. Todo va a depender de lo que maneje la organización, ¿ya? Pero lo más común es encontrar lo que decían sus compañeros. Un paciente puede tener varios turnos. Vamos a suponer que el día de hoy tengo un turno para, qué sé yo, para, no sé, médico general y uno que sea, no sé, odontólogo se me ocurre. ¿Ya? Entonces tengo 2 turnos para el día de hoy. Entonces un paciente puede tener varios turnos, pero un mismo turno no puede tener varios pacientes. ¿De acuerdo? La relación es de 1 a varios, de paciente a turno. Entonces voy a darle el sentido contrario para que analicemos de la misma manera, ¿ya? Entonces, de 1 a varios, de paciente a turno. Relación one to many, arroba one to many, ¿ya? ¿Qué viene ahí? Private, que dije que iba siempre en el one to many. Lista. La lista. Como truco siempre debe haber una lista porque un paciente puede tener varios turnos. Y en este caso es turno el objeto que necesito. ¿Cómo se va a llamar? Lista turnos. ¿Ya? Y esto va a ser igual a new array list y listo. ¿Ya? Ahora, este one to many, recuerde que como condición es que tengamos un mapped by. ¿Y cómo se va a llamar el mapped by? En este caso, FK paciente. Es cómo va a enviar usted la foreign key. ¿Ya? Ojo, dése cuenta que es lo mismo, idéntico. ¿Ya? Y ahora vengo acá, a turno. Y la relación es many to one. Lo mismo que de arriba. Arroba many
many to one. ¿Ya? Siempre necesitamos un join column con el nombre. Y aquí necesito poner el FK. FK, que sería paciente. Recuerde, lo mismo que puse aquí, debe venir acá. ¿Ya? Y en este caso es un dato privado, private, ¿sí? Que va a ser paciente. Porque es many to one. Varios turnos tiene un paciente. Varios turnos tiene un paciente. Por eso viene un objeto, ¿ya? Y se va a llamar FK paciente. Listo. Y ahí está la otra relación. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Idéntico. Mire, lo mismo. Lo que tenemos que es entender cómo va a ser la relación. Pero eso usted ya pasó en base de datos, ¿ya? Cuando se da la lógica del examen, ahí se le dice, ¿no?, a las reglas que debe cumplir. Y usted debe darle una idea adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, del examen no se jalan por no hacer esto. Se jalan por la lógica de negocio, que es otro punto que yo evalúo. Lógica de negocio. Lógica de negocio. Tiene que saber usted hacer base de datos, ¿ya? Listo. Una vez que me funciona, vengo acá, ejecuto la prueba de unit y vamos a ver qué pasa en mi base. ¿Sí? Aquí va a ser nuevamente el alter para construir para hacer el constraint y construir las relaciones. ¿Ya? Mire, ahí está, ya lo hizo. En turno ya creó el constraint. ¿Sí ve? Ya lo hizo. Vamos a ver a nivel de base. Aquí no sé si lo puedo hacer un refresh. No creo que pueda hacer un refresh. Bueno, no importa. Vamos a crear otro. Nuevamente. No sé. Y nuevamente va a generar el turno. En este caso, el modelo. Y debe haberle la relación. Mire, ya está la relación. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué está diciendo? En este caso está diciendo que el paciente, tenemos acá está el turno, que es la principal, para anclarle mejor. Ya, ojo, las líneas de aquí son las que están medias raras, ¿no? Pero no importa. Ya, ahí tengo especialidad con turno, paciente con turno, me faltaría la del médico con especialidad. ¿Sí ve? Entonces, cuando usted programa en su examen las relaciones, yo vengo a la base de datos, genero el diagrama y analizo el diagrama que usted hizo, según la lógica que se le puso. Si todo coincide perfectamente, no hay ningún problema. Pero si aquí tengo doble relación o dejó, por ejemplo, una tabla como esta suelta, quiere decir que no está una base de datos adecuada. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos problemas en la nota del mapeo. Para terminar, voy a hacer la relación entre médico y especialidad. ¿Cuál sería la relación entre médico y especialidad? ¿Qué me dice? De uno a muchos. ¿De dónde a dónde? Especialidad a médicos. De especialidad a médicos. Vamos a quitarle a pacientes. ¿Una especialidad puede tener varios médicos? Sí. ¿Un médico puede tener varias especialidades? Vamos a decir que no. Sí. La relación sería, digámosle que no. La relación sería de uno a varios de especialidad a médico. ¿No es cierto? De uno a varios de especialidad a médico. Entonces, de uno a varios de especialidad a médico. Aquí está turno. Vente médico. ¿Dónde estás médico? Casa médico. ¿Ya? Voy a quitar el turno y voy a poner al médico. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos. Relación one-to-many. Relación one-to-many. Entonces hacemos lo mismo. Dese cuenta. Haga un private. Como es one-to-many, entonces es una lista. ¿Pero una lista de qué? Una lista de médicos. ¿Sí? Una lista de médicos y se va a llamar lista médicos. Es igual a new array. ¿Por qué hago esto? Porque dejo una instancia lista para que pueda trabajar la relación. Y la relación aquí es arroba one-to-many. Y como parámetro obligatorio, mapped by. Mapped by. ¿Dónde estás? Aquí. Mapped by. Y le voy a poner el nombre.
FK, especialidad. Ah, el mismo nombre. Ojo a eso. ¿Ya? ¿Se puede hacer esto? Sí, porque voy a trabajar con otra entidad. ¿Y qué tengo aquí? Una relación many to one. Private, many to one. Varios a uno. Varios a uno. Entonces, de médico tenemos especialidad. Especialidad. ¿Sí? Y se va a llamar FK especialidad. Así se va a llamar. Y la relación es arroba many to one. Y la columna, join column, con el name. Listo. Guardo y ahí están las relaciones. Dese cuenta que esto es simple. Si entendemos el concepto y si practicamos el truquito que le digo. One to many es lista. Many to one es join y un solo objeto. Pare de contar. Esa es la teoría. Si vamos a turnos y volvemos a hacer el query, en este caso la consulta, vamos a ver que aquí debe aparecerme la otra relación. Vamos a ver si es verdad. En console debe hacer el constraints, me debe construir la PK. Ya hizo el alter, mire, ya hizo el alter. Ya construyó. Entonces vamos a traer de nuestra base, vamos a generar el EDRB. Y ahí está, mire. Tengo paciente, tengo el turno que tiene que ver con el paciente y la especialidad que está anclada al médico. Ahí está. Y ya tengo una relación de objetos. He construido todas las relaciones a partir del objeto, en este caso de Java, de la programación de las entities. ¿Ya? Aquí están las relaciones. One to many, many to one. Si la tabla es de ruptura, podremos hacer one to many, many to one, que es lo que vamos a hacer en horario médico, que es la relación que le abrimos, según lo que veo. ¿Ya? ¿Cuál es su deber entonces? Hacer las relaciones de las entidades más las 3 consultas por cada tabla. Consultas diferentes, métodos diferentes. ¿Sí? En total son 15 consultas que tiene que hacer. Recuerde, mientras más repitan las consultas, posibilidad de sacar mejor nota en la evaluación. ¿De acuerdo? Inge, Dígame. aparte de las consultas, tenemos que subir el avance del proyecto de tarea. Es en su proyecto de tarea. Ah, ya, ok. Ojo, no es en los que están haciendo, a ver, para entender lo que están haciendo vinculación con el desarrollo, ya deben trabajar en su proyecto de vinculación, para trabajar ya con todo y empezar a generar la arquitectura, las entidades y todo lo demás, según los sprints que vayan realizando. ¿Ya? Los que no tienen el trabajo de vinculación, o en este caso, tienen que trabajar con el proyecto de tarea, que ahí se debe hacer. ¿Ya? Listo. Inge, tal vez no sé si será posible pedirle el favor si es que nos puede abrir la tarea de las semanas anteriores. ¿Tareas de la semana anterior? No. Listo. Ya. A ver, este es desarrollo 2. Líneas, ¿no? Paralelo. Ah. Ya. Ahí ve. Bueno, el B no estaban obligados a venir. Entonces, si están aquí, Inge, chévere. y una pregunta. Dígame. A nosotros los que vamos a hacer eso de Infinesec, entonces, ¿qué presentamos como tarea? Porque dijo que cambiaría el... Claro, ya deben empezar a trabajar en las entidades y todo lo que van a hacer. Definan en este caso los módulos y construyan las entidades que trabajarían. Cada grupo, cada módulo, por separado y luego les unen. Claro, pero entonces, ¿qué presentaríamos como tarea? Que ahí nos diga, o llegamos hasta lo que ahorita tenemos. Claro. Porque recuerde que ustedes trabajan en grupo. Presenta solamente el líder del grupo.
Los otros chicos que no Ya, tienen eso, ellos trabajan individual. pero tendríamos que ya reunirnos los estudiantes que quedamos, ¿verdad? Y ya Claro. definir esos Ujú, módulos. ujú. Por eso digo que el deber es hasta la semana, hasta el 4 creo, sí, porque tenemos clases nosotros el día 3. No, con el B tengo no, el 2. El 2 tenemos clases. Entonces el deber es hasta el lunes 1. Tienen el tiempo Ya, suficiente para hacerlo. ya, Inge, Ya, gracias. listo. Chocolón. Y otra consulta con respecto a Finesec, el acuerdo operativo, ¿cuándo podemos entregarle? Y ya, si Que dijo está que listo el acuerdo operativo, ahorita de aquí me ven en enero. O sea, no hay más. Si tiene listo y no hay fallas, chévere. Recuerde, sí, sí, nombres porque dijo completos. usted comentó el día Claro, martes que iba a hablar hasta con hoy. Finesec para ver si entregamos ajá, un No, ya acuerdo le di, no sé, operativo todo el alguien grupo. de su grupo me escribió por WhatsApp, no sé quién es, no recuerdo quién era, pero si le dije que no, que es por grupo, donde van a tener lo mismo, la diferencia es que van a tener cada módulo, usted ya debe distribuirse los módulos, más o menos como yo le había indicado, un módulo de gestión, un módulo de parámetros, un módulo de proceso, y otro módulo si tiene, si alcanzamos, si no 3 módulos vamos a entregar, ¿ya? El Entonces, de aquí módulo le de parámetros, presentaríamos en todo lo que enero tiene el que, acuerdo. perdón. De aquí le presentaríamos en enero el acuerdo. Sí, firmado. O antes de que firmen para no perder tiempo, en la primera clase revisamos el acuerdo para que lo firmen, pero con Ya, la listo, Inge. fecha de hoy, 14. Pondrán la fecha 14 ya. Ya, listo, Inge. Listo. Gracias. Secuelón, Presente. Criollo, Presente. Curay, Presente. Egas, Egas, Herrera, Presente. Tengas Presente. presente, Inge, presente. Isa, Presente, Inge. Lema, Presente, Inge. León, Lor. Presente, Inge. Sí, ya. Sí, presente. Molina, Presente. Muñoz, Presente. Navarrete, Presente. Ordóñez, Presente. Ortega, Ortega, Pacheco. En el chat, pues hoy. Presente, Inge. A ver, ¿dónde estás? Ortega, ok. Parra, Presente, Inge. Pizarra, Presente. Pulupa, Presente, Inge. Quispe, Inge, que tuvo un percance, dijo de Inge. ya, que justifique, por favor. Silva, Presente. Valle, Presente, Inge. por favor, los señores de paralelo B, en el chat pongan la palabrita presente, los que vinieron. Ok, Inge. Solo los del B. Exacto. Listo. Bien. Voy a hacer todo lo posible de que se transforme el video y lo subo para que puedan tener acceso a este video. Sí, porque es importante hacer las consultas y las relaciones. ¿Ya? Eso sería todo, señores. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el próximo año. Que pasen bien con sus familias y nos vemos en el 2024. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Inge, Pasen no bien. se olvide de modificar la fecha de la tarea, por. Sí, ya le modifico. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.